Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarme en este espacio tan maravilloso. Muchas personas me han escrito por interno solicitándome nuevamente estos encuentros de los miércoles, entonces pues me encanta estar aquí. Hoy el tema que voy a tratar es un tema que precisamente me motivó a hablar, una eventualidad que tuve ayer, que fue el funeral de un familiar de un tío político, y por eso quisiera hablar sobre duelo, porque es un tema que hablé ayer con muchos de mis familiares y de las personas cercanas, y hoy también hablé precisamente con una paciente que recién ha honrado la memoria también de un ser querido de ella. Entonces, pues les agradezco si pueden hacer preguntas, si pueden participar. Muchas gracias por la compañía. Aquí veo a Rosamila que se ha conectado. Gracias por acompañarme. Entonces, cualquier pregunta que tengan por hacer, pues pueden irla escribiendo, que aquí yo voy a estar atenta a responder en la medida en que pueda hacerlo. Entonces, como les decía, el tema a tratar hoy es el duelo. Bueno, el duelo está muy relacionado, obviamente la manera en que lo vivimos y lo procesamos está muy relacionado a nuestras creencias. Y nuestras creencias no solamente son las religiosas, sino también todos los patrones de crianza y culturales a través de los cuales hemos crecido. Eso nos lleva a gestionar nuestros procesos de duelo. Ahora bien, quiero aclarar que el duelo no solamente está relacionado con la muerte de un familiar o de un ser querido, sino también el duelo se vive en una pérdida, es una pérdida en general, una pérdida de un matrimonio, un divorcio, o una pérdida económica fuerte, grande, la pérdida de un trabajo, una pérdida significativa. Eso genera un duelo, genera un dolor. La manera en que lo gestionemos, en que lo procesemos y logremos sanarlo y superarlo, pues está muy arraigado a aquello que les dije. Bueno, por ahí llegó hasta mi gato también, que se llama Marte, a acompañarnos a la sesión. Siempre le encanta acompañarme en estos momentos. Entonces, esas creencias nos marcan mucho y son las que nos ayudan a gestionar de una manera saludable nuestro dolor. Precisamente ayer, en la muerte de este tío político, su esposa, yo la abrazaba y le preguntaba cómo estaba, la quería consolar, cómo se sentía, y me dijo que se sentía tranquila, pero que estaba muy triste porque pues su esposo le iba a hacer falta, pero que ella debía ser muy fuerte. Mi pregunta fue: ¿por qué? ¿Por qué tienes que ser fuerte? Si quien acaba de fallecer fue tu esposo, entonces necesitas llorar a tu esposo. Ella se quedó mirando y me dijo: pues sí, ¿verdad? ¿Por quién tienes que ser fuerte? Tienes que validar tus sentimientos. Y esta palabra validar, hago un paréntesis aquí porque mi paciente, con la que precisamente hoy estuve hablando en sesión sobre las muertes significativas, ella me decía que cuando tú volviera a vivir una muerte significativa o pasar por un proceso de duelo, le pregunté qué quería diferente y dice ella: eso, validar mis sentimientos, reconocer que estoy triste. Y eso es muy valioso hacerlo, ¿saben? Ahora, la tristeza se reconoce porque obviamente estoy teniendo una pérdida en todo sentido: la pérdida de mi matrimonio, la pérdida de mi familiar, la pérdida de mi trabajo, aquella pérdida económica. Hay que reconocer que se está generando un dolor, que está ahí. Es el primer paso y vivir ese dolor. Ahora, lo importante de vivir ese dolor no es solamente quedarnos ahí anclados, ¿no? En esa pérdida, ¿no? Quedarnos ahí todo el tiempo masticando ese chicle, como digo yo. Hay que vivirla, hay que procesarla, hay que reconocer que estamos en dolor y en sufrimiento por la pérdida de ese ser querido. Ahora, después de ese proceso de yo aceptar y realmente vivir mi dolor y mi tristeza, viene la aceptación de la pérdida, la aceptación de que ese ser querido ya no está, o la pérdida, o la aceptación de que ya mi matrimonio se acabó, o que ya salí de aquel trabajo. Lo que sea que haya pasado con nosotros es la aceptación, pero esa aceptación es genuina. Y fíjate que es una de las cosas más difíciles para nosotros los seres humanos en todo, porque
siempre estamos luchando contra la corriente, y es más, es una de las creencias que tenemos de la vida, y es que la vida es para lucharla. ¿Y cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Le saluda uno a algunas personas y dicen, bien, luchándola. ¿Por qué? Si la vida es tan simple de ser vivida. Pero entonces creemos que tenemos que estar luchando todo el tiempo y nadando contra la corriente, cuando lo que tenemos es que seguir la corriente de nuestra vida, y eso es esa aceptación. Aceptar que aquel ser querido ya no está, que aquel ser querido ya se fue, o que lo que sea que haya pasado ya pasó. Aceptar que no está. Y eso te va a ayudar también a procesar ese duelo, a aceptar lo que está sucediendo contigo, y a empezar a desarrollar una nueva vida, unos nuevos hábitos, unas nuevas condiciones, a seguir viviendo la vida. Ahora, ahí en ese punto de seguir viviendo la vida viene algo muy importante, y es aquello que está arraigado a las creencias, y es la culpa. La culpa por ejemplo, con mi paciente. Ella decía que en algún punto ella podría haber sentido culpa de haber olvidado a su ser querido. Entonces, como que nos parece que una manera de honrar la memoria de ese ser querido que ya no está es manteniéndome en sufrimiento para honrar esa pérdida, o su presencia, o su recuerdo en mí. Y hay algo muy interesante aquí, y lo voy a hablar a nivel familiar, y es que de las pocas muertes, digamos, significativas que yo he vivido, fue la muerte de mi papá, que fue en el 2018. Una fortuna en ese momento, pues una fortuna, lo digo entre comillas, y es que por lo menos la vida fue benevolente con nosotros, porque mi papá tuvo un proceso, un deterioro por su enfermedad. Entonces eso como que nos fue ayudando también a procesar que iba a llegar su momento ya de morir. Me refiero a nosotros, a mi mamá, a mis hermanas y a mí. Empezamos a vivir como esa aceptación de que ya era su momento. Y lo más lindo de todo eso fue la aceptación de mi papá, inclusive de decir, ya fue mi momento. Y es más, y esto fue algo que le dije a mi paciente ahorita y le impactó mucho, y ahí vamos a hablar sobre las creencias. Mi papá, en un momento de esos de dolor intenso, en que se estaba sintiendo tan mal, me dijo a mí, porque yo estaba sola con él en la habitación, me dijo, yo ya me quiero morir. Y yo le dije, papi, pídele a Dios que se acuerde de ti, y pídele a Dios que te lleve con él. Pídele a Dios, papi. Eso lo dije genuinamente. Mi papá lo aceptó también de una manera linda. Me dijo, sí, yo le pido a Dios. Cuando yo le conté esto que les acabo de decir a ustedes, a mi paciente, ella me hizo, ¡ah, qué fuerte! Entonces, fíjense cómo ese qué fuerte que ella dijo está arraigado a las creencias, al aferrarnos, ¿no? A que, ¿cómo voy yo a desearle eso a mi papá, o a decirle eso a mi papá? Entonces, dense cuenta ahí cómo viene la creencia a formar parte de que la culpabilidad, de que la muerte es mala, de que es un castigo, de que no debe llegar en ningún momento. Entonces, el primer impacto de ella fue ese, pero para mí fue genuino lo que le dije a mi papá, y lo que él me dijo a mí también. No era también como algo negativo, ni siquiera dramático, de que mi papá dijera, ay, ya me quiero morir. No, él realmente estaba en sufrimiento, y esa aceptación de él también me hizo aceptarlo a mí. Y de alguna manera todas como familia hicimos eso, aceptar la muerte. Entonces, vamos nuevamente a las creencias, de lo que hemos tejido alrededor de eso, de lo que es la muerte, lo que es perder un ser querido. Y aquí viene otro ejemplo también, siguiendo con la historia de mi papá. Ya había pasado como un año de que mi papá había fallecido, y fui a acompañar a mi mamá a hacer compras para su cumpleaños. Cuando estábamos en la tienda, yo obviamente le mostraba a mi mamá chaquetas y sacos y cosas de colores. Le sacaba, mami, mira esta chaqueta fucsia tan divina, mira esta chaqueta roja tan linda, mira este amarillo tan bello. Y mi mamá todo me decía, no, yo quiero algo negro, yo quiero algo gris. Y yo, mami, pero mira esta chaqueta tan linda, mira este rojo tan lindo. Hasta que me dijo, no, ¿cómo se le ocurre que yo, siendo una viuda, me vaya a vestir de esos colores? Lo que yo comprendí, y mi mamá obviamente sintió la muerte de mi papá después de 60 años de matrimonio, claro que extrañaba mucho a mi papá, y además del amor que sentía por mi papá, pero miren ahí lo que viene nuevamente, y es la culpa para mi mamá. Y me lo dijo, ¿qué dirá la gente
que yo después de haberse muerto su papá, yo me vaya a vestir de esos colores. Entonces dense cuenta cómo está arraigada la creencia de mi mamá de que es tan importante el luto, porque es demostrar que me está doliendo la muerte de mi ser querido, por eso me debo vestir de colores oscuros para demostrar que sí me ha dolido la muerte. Entonces, vienen nuevamente las creencias, cuestionárnoslas, y esas creencias obviamente son culturales, esas creencias son de patrones de crianza de mi mamá, pero pongo ese ejemplo es para que ustedes también, si han vivido un duelo, si han vivido una muerte o una pérdida significativa en su vida, dense cuenta cómo el gestionar ese duelo está muy arraigado a esas creencias, esos paradigmas que nosotros nos hemos tejido alrededor de toda nuestra vida, nuestra crianza, lo que nos dicen, hasta de lo que nos dice el vecino y la gente cuando le preguntamos cómo está y nos dicen luchándola, como si realmente la vida fuera eso, una lucha, ¿verdad? Entonces eso también es un paradigma. Y me sorprendió mucho lo que dijo mi mamá. Le dije, mami, es lo que tú sientas. ¿Estás reflejando realmente tu dolor en tu manera de sentir, de vestir? ¿O realmente es una creencia cultural de que qué dirá la gente que ella siendo una viuda se esté vistiendo de colorinches? Entonces ella se quedó mirándome y le dije, ¿te gusta esta chaqueta? No era un suéter rojo precioso. Y entonces me dijo, sí, sí me gusta. Y le dije, entonces, ¿qué te impide vestirte de ese color, mami? Si el dolor y el amor por mi papá está ahí dentro de ti y es una manera de gestionar, de aceptar que realmente marchó. Mi mamá se quedó mirándome también como pensativa y me dijo, bueno, si llevemos ese, la convencí de usar el saco rojo. Finalmente mi mamá adivinó el suéter rojo, pero les cuento eso, es simplemente para que ustedes también se cuestionen acerca de eso, ¿verdad? Hay veces pensamos que el no sentir el sufrimiento estamos deshonrando la memoria de aquel ser que amamos, cuando en realidad el seguir viviendo nuestra vida con felicidad es parte natural de nuestra propia vida. De hecho, la manera y el tiempo en el que duró nuestro ser querido y falleció era lo que a él le correspondía o a ella le correspondía vivir en ese momento, e incluso el hecho de que yo como madre o yo como pareja o como hija incluso haya vivido esa experiencia de sufrir la muerte de un ser querido, pues también es parte de mi experiencia de la vida, también es parte de mi aprendizaje. Entonces eso es aceptación. Es aceptar incluso para mi propia vida y no de una manera morbosa, sino que realmente nosotros aceptamos, o más bien debemos vivir la vida preparándonos precisamente para el momento de morir. Y no de una manera negativa, ni pesimista, ni morbosa, sino de una manera positiva, viendo que la vida la tenemos es justo aquí y ahora. Y justo aquí y ahora es cuando la estamos viviendo. Y la vivimos en las cosas más simples, en un baño de agua caliente, que es absolutamente maravilloso. Para mí, uno de los peores sufrimientos para mí es tener que bañarme con agua fría. Aquí donde vivo hay veces me ha tocado. Pero cosas tan simples como eso, disfrutar un baño de agua caliente, de morder una manzana, de comer un huevo frito, de comerte un dulce, de estar con tu familia, de acariciar y abrazar a tu hijo, a tu hija, estar con tu pareja, de lo más simple del mundo. Y dense cuenta cómo nos perdemos de esa simpleza de la vida por estar perdidos en las películas de la cabeza. Yo sé que hay situaciones difíciles que vivimos en el día a día, circunstancias difíciles de todo nivel, emocional, económica, física, de salud, que nos abstrae de eso y decir, sí, qué linda es la vida, tengo un dolor de cabeza que no puedo ni ver y qué linda es la vida. Yo sé que no es fácil, pero hay siempre maneras de ver desde otra perspectiva nuestra propia vida para empezarla a ver desde esa simpleza, y a la final la vida es absolutamente maravillosa, y a lo que vinimos a vivir esta vida fue aprender
fue a aprender esas lecciones y todo eso se queda grabado en nuestra alma. El desprendimiento, la aceptación, el sanar estos duelos, el vivir estas experiencias y gestionarlas de una manera saludable, de una manera natural, porque además morir es tan natural como nacer. Entonces fíjense que ese también es otro paradigma. Hay muchas personas que le dicen, ay, no diga eso, no hable de la muerte, Dios nos ampare, toquemos madera. Y bueno, ustedes saben, yo vivo aquí en Colombia y aquí estamos llenos de una cantidad de dichos y de paradigmas y creencias y tabúes alrededor de la muerte, pero fíjense cómo todo eso empieza a calar en uno, en la forma de pensamiento de uno a la hora de uno enfrentarse a un duelo. Entonces, es cuestionar todas esas creencias, todos esos paradigmas que nos llevan a sufrir y que creemos que el ser leal a nuestro ser querido, a ese ser que ya no está, es aferrándonos al sufrimiento. Y una manera también de aceptar que esa persona ya no está con nosotros es encomendársela a Dios. Cada vez que lo recordemos, Diosito, te lo encargo, te lo encomiendo, llévalo con tu luz, te encomiendo y guarda su alma, guárdalo a él, que tenga una futura vida hermosa, llena de luz, de claridad, y todo ese sentimiento como de soltar y de entregárselo genuinamente a Dios, a la vida, al universo, en lo que creas. Hace que empieces a generar esa aceptación de que ya no está aquí conmigo, lo cual no significa que no lo vas a extrañar, lo cual no significa que te hace falta, y sí que menos, lo cual no significa que lo estás dejando de amar a ese ser querido. Pero es muy diferente recordar con amor y con alegría a esa persona que estuvo aquí en mi vida, esa persona con la que compartí, a estar todo el tiempo con esa nostalgia, con esa melancolía, con ese lo que pudo ser y no fue, ese hoy estará cumpliendo años y estaríamos hoy haciendo esto o aquello, comprando esto o aquello, eso nos carga es de más dolor, de más tristeza. Entonces el de encomendarle nuestro ser querido a Dios es una manera de aceptar que ya no está y de entregarlo, lo cual no significa que estemos siendo desleales, que nos estemos olvidando, que estemos dejando de amar a ese ser querido. Entonces, fíjense que es nuevamente paradigmas y creencias. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta con este tema, muchas gracias a las personas que están por ahí conectadas, gracias por la compañía. Háganme preguntas, por favor, si hay alguna pregunta específica sobre algo. Bueno, pues aprovechen el momento mientras voy hablando y pueden preguntar, que yo los estoy viendo por aquí. Entonces, bueno, esa es mi recomendación para empezar a hablar de duelos. Ahora, he hablado específicamente del duelo de una muerte, el duelo de un divorcio. Eso también genera un duelo. Es una pérdida, independientemente de la razón por la que me divorcie, si fue por, no sé, si por maltrato psicológico, físico, por una infidelidad, por una decisión, por incompatibilidad de caracteres, por lo que sea, que yo haya tomado esa decisión de separarme, pues obviamente queda el dolor y la pérdida, no solamente por ese ser querido que estoy dejando ir, esa pareja, sino por todo lo que pudo ser y no fue, que es nuestro hogar, es la familia, es todo lo que uno ha construido como familia, la economía, la casa, los hijos, los intereses, la vida social que hemos construido alrededor de ese hogar y esa familia. Eso también genera un duelo y un dolor, y entonces es cuando también la mujer, lo hablo en mi caso y personalmente, es volver los ojos hacia mí, ¿no? ¿Qué me llevó a tomar esta decisión y qué quiero ahora para mí? Es conectar con esa determinación de realmente esta relación terminó de la mejor manera y porque era lo mejor que debía pasar para los dos, incluso para nuestros hijos, porque hay muchas personas que también se quedan en relaciones tóxicas y en matrimonios venenosos, digo yo, que por el pretexto de los hijos. Y no nos damos cuenta que en realidad le estamos dando una lección de vida a nuestros hijos, así sea tomando una decisión difícil, y creemos que lo mejor es mantener el hogar unido por nuestros hijos, y no nos estamos dando cuenta que estamos teniendo a nuestros hijos creciendo en medio del veneno y la toxina, de la frustración, del dolor o del maltrato. Entonces, cuando
vamos a esa determinación que nos llevó, digamos, a terminar un matrimonio, es empezar a reconstruirnos, que es igual lo que sucede cuando muere un ser querido, es voltear los ojos hacia nosotros mismos, a procesar ese dolor que está ahí allá adentro. Hay que primero reconocer que está el dolor de esa pérdida, la tristeza que me quedó, la frustración que me quedó, la rabia que me quedó, cualquiera de las emociones que sea, hay que reconocerlas para poderlas transformar, para poderlas soltar, para poderlas dejar ir. Y ojo, que sé por experiencia propia que una de las cosas más difíciles para nosotros los seres humanos es dejar ir. Muchas veces porque además sabemos que hay una carga, que tenemos ahí un peso en la espalda que ni siquiera sabemos qué es. Entonces no solo está la dificultad de soltar mi sufrimiento porque nos hacemos adictos al sufrimiento y nos acostumbramos a sufrir, sino que a veces ni siquiera sabemos qué es la carga que tenemos ahí que nos está generando el sufrimiento. Entonces soltar y dejar ir también es difícil, pero cuando empezamos, no imposible. Porque cuando empezamos a vernos desde otra perspectiva y empezamos a vernos nosotros hacia adentro de nosotros mismos, a conectar con nuestra determinación, a conectar con nuestras emociones, a sanar y procesar lo que está surgiendo de dentro de nosotros, vamos a transformar y siempre es, especialmente en una separación de pareja, es siempre poniendo los ojos en el otro, ¿no? ¿Qué pensará, qué creerá, qué dirá, qué sentirá? Y nos olvidamos a nosotros mismos o a nosotras mismas dentro de ese proceso, y es voltear los ojos hacia nosotras y empezar a reconstruirnos. Igual que cuando hay una pérdida, es volver a reconstruir mi vida sin ese ser querido, generar una nueva rutina, unos nuevos hábitos, unos nuevos gustos, unas nuevas actividades, y es exactamente lo mismo que ocurre cuando hay una pérdida, por ejemplo, de un matrimonio, así cuando hay una pérdida económica muy fuerte o cuando hay una pérdida de trabajo. ¿Qué necesito hacer? Ok, me duele, obviamente, tengo esta economía, tengo esto, tengo que apretarme aquí, ajustarme aquí, tengo que empezar a buscar por otro lado otras opciones, otras acciones, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, y el dolor a la final es el mismo, que en diferentes medidas o en diferentes niveles, sí, es posible, pero como quiera que sea, hay que liberarlo, hay que transformarlo, además porque en cualquiera de las circunstancias que he mencionado, es simplemente ir a cómo nos estamos autogestionando, cómo estamos gestionando el dolor, cómo estamos gestionando la pérdida, y todo eso nace de aquellos paradigmas que tenemos allí dentro de nosotros, de aquellos arquetipos que hemos formado alrededor de eso, que la mayoría están arraigados es a eso, a nuestras creencias religiosas, a nuestras creencias familiares, las creencias sociales, los patrones de crianza que hemos tenido. Y específicamente hablando de la muerte, es todas esas creencias alrededor de la muerte, ¿no? Que siempre nos han construido y las hemos visto con temor, con recelo, pero cuando empezamos a vernos nosotros mismos y a comprender que cada día nuestra vida es prepararnos para morir bien, para morir con sabiduría, para morir tranquilamente, para morir en paz, es saber que hicimos todo lo mejor para aclarar, para sanar, para soltar, para dejar ir, para transformar, para prepararnos para nuestro crecimiento, para descubrir cuál es realmente el propósito de nuestra existencia, independientemente del oficio en el que tú te desenvuelvas, si eres arquitecto, ingeniero, psicólogo, administrador, lo que sea. Ese es simplemente el oficio que decidiste desempeñar para ganarte la vida. Obviamente hay que pagar arriendo, casa, cuota, celular, mercado, obviamente el colegio de los hijos, sí, hay que hacerlo, pero es simplemente un oficio. Te aseguro que esa no es la razón de tu existencia, y la razón de nuestra existencia va más profunda que hacer aportes para pensionarnos algún día. Forma parte del sistema y de lo que hacemos en nuestro día a día, sí, no lo niego, pero no es nuestra razón de existir. Hay que ir más profundo de nosotros, a descubrir cuán asombrosos somos los seres humanos, cuántas cosas tenemos dentro de nosotros, y a reconocer ese poder interno que tenemos. Y ese poder no es darle más poder a la mente, porque al final la mente, acuérdate que no es un alguien, es un qué, y ese qué es la herramienta a través de la cual interpretamos nuestra experiencia de vida.
Y a quien hay que empoderar es aquel que está detrás de la mente, que es quien se está dando cuenta de los pensamientos, es quien tú en realidad eres. Y esa es el que tienes que empoderar para empezar a aclarar tu vida, para sanarla, para darte cuenta que tienes el poder de transformar, de sanar, especialmente cuando hay un dolor de una pérdida, cuando hay un duelo ahí dentro de ti. Y como le decía ayer a mi familiar cuando le dije, ¿y por qué tienes que ser fuerte? Reconoce que quien murió fue tu esposo, llóralo y poco a poco vas a poder soltar ese dolor y aceptar que ya no está aquí. Pero el primer paso es reconocer que hay dolor y luego empezar a generar acciones y actividades nuevas para generar una nueva rutina para mí sin sentir culpa de que yo estoy vivo y voy a seguir adelante. Y voy a seguir adelante estando bien. Y siempre recordando ese ser querido, encomendándoselo a Dios, encomendando y confiando realmente en la vida y en que esa persona vivió lo que necesitaba vivir en su momento, así como yo también he necesitado vivir este proceso o este duelo. Eso es parte de la aceptación y aceptar es eso, aceptar no solamente eso en un duelo, sino en todas las circunstancias que vivimos, lo cual no significa obviamente que aceptar sea ser conformista y no hacer nada diferente, no. Tienes que generar acciones, pero no que sientas que es una lucha, sino buscar unas nuevas alternativas y unas nuevas opciones para sanar. Y indaga dentro de tu corazoncito si hay culpa. La culpa hay que sanarla, no podemos quedarnos en lo que pudo ser y no fue, porque eso es irreal, ya no está. Y en cambio sí puede generar mucho dolor y sufrimiento dentro de nosotros que nos estanca, que nos ancla, que no nos deja seguir más adelante y continuar viviendo. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartirles hoy. Les agradezco su compañía, los comentarios que puedan darme por ahí. Si hay algún tema que quieran que trate más adelante, pues por favor déjenme saber. Entonces, aquí los espero la próxima semana. Muchas gracias. Que tengan buena noche todos.